Son las 3:17 de la mañana. Llevas 2 horas en la cama. El cuerpo agotado. Pero tu cerebro está reproduciendo por 10ª vez esa conversación que tuviste hace 3 días, y la del trabajo del año pasado. Y la respuesta que deberías haber dado en aquella reunión de hace 6 meses. Pides a tu mente que pare. No para. Si te has reconocido en esto, y sé que te has reconocido, no estás roto. Tu cerebro no está mal. Está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. El problema es que lo que tú estás intentando hacer para pararlo es justo lo que lo empeora. Hoy te voy a explicar por qué tu mente entra en bucle, por qué te pasa más a ti que a otras personas, y por qué la solución que te han contado 1000 veces, meditar, respirar, vivir el presente, casi nunca funciona. Empezamos. Antes de nada, vamos a separar dos cosas que la gente confunde todo el rato. Una cosa es pensar. Otra cosa, muy distinta, es rumiar. Pensar es algo útil. Llegas a una decisión, a una idea, a una conclusión. Pasados 15-20 minutos, has avanzado en algo. Has resuelto algo o has decidido algo. Pensar tiene una salida. Rumiar, no. Rumiar es darle vueltas a lo mismo, una y otra vez, sin moverte del sitio. Repasas la misma escena 5 veces. Imaginas el mismo escenario 10 veces. Analizas la misma decisión 20 veces y al final del proceso estás exactamente donde empezaste, pero más cansado. Aquí va la regla más importante del vídeo. Apúntala si quieres. Si llevas más de 15 minutos pensando en algo y no estás más cerca de una decisión, no estás pensando, estás rumiando. Y la mente que rumia normalmente tiene 3 formas favoritas de hacerlo. 3 bucles típicos. El primero es el bucle del pasado. Lo que dijiste, lo que no dijiste, cómo te sentiste, qué deberías haber hecho, qué cara puso esa persona. Tu cerebro reproduce escenas como si fueran una serie, y cada vez que las reproduces, las haces más grandes en tu cabeza de lo que fueron en realidad. El segundo es el bucle del futuro. Conversaciones que no han pasado y probablemente nunca pasarán. Catástrofes que tu mente prepara con todo lujo de detalles. Decisiones que aún no tienes que tomar pero que ya estás tomando mentalmente 17 veces. Y el tercero, posiblemente el peor, es el bucle de uno mismo. Análisis infinito de quién eres, por qué eres así, qué te pasa, qué deberías sentir, qué deberías querer, por qué los demás funcionan mejor que tú. Es el más agotador de los 3 porque no tiene final. No hay forma de resolver quién eres. Si tienes uno de estos 3 bucles, no eres un caso raro. Eres mayoría. Pero mayoría no significa normal en el sentido de saludable. Vamos a por el porqué. Tu cerebro tiene una red neuronal que se llama red por defecto. En inglés, Default Mode Network. Se llama así porque es la red que se enciende cuando no estás haciendo nada con atención focal, cuando no estás concentrado en una tarea, cuando estás en la ducha, cuando vas en el bus mirando por la ventana, cuando intentas dormirte. En el momento en que tu cerebro se queda sin una tarea concreta a la que prestar atención, la red por defecto se enciende y empieza a procesar. ¿Qué procesa exactamente? Procesa quién eres, qué te ha pasado, qué te puede pasar, qué piensan los demás de ti. Decisiones pendientes, recuerdos que aparecen sin avisar, preocupaciones, planes, conversaciones imaginarias. Para algunos cerebros, esa red por defecto es hiperactiva. Se enciende más rápido y con más fuerza que en otras personas. Y es exactamente esa hiperactividad la que te tiene en bucle. Tu mente no se va al bucle por aburrimiento. Se va al bucle porque biológicamente está diseñada para llenar el silencio. Y para algunos cerebros, llenarlo así es lo más fácil del mundo. Hay otra capa, y es importante. Tu cerebro tiene un truco que te tiene jodido y no lo sabes. Confunde pensar mucho en algo con estar haciendo algo al respecto. Cuando rumias sobre un problema durante 1 hora, tu cerebro registra esa actividad como si estuvieras avanzando. Te da una falsa sensación de progreso, de control, de estar resolviendo. Por eso engancha. Por eso, aunque te haga sufrir, sigues volviendo. Porque rumiar se siente como hacer algo, aunque en realidad no estés haciendo nada. Y luego está el factor amplificador, el que multiplica todo esto. Cuando estás cansado, has dormido poco, tienes tareas sin terminar acumuladas, o estás bajo estrés crónico, la red por defecto se vuelve aún más activa, más hiperactiva. Y aquí entra el bucle dentro del bucle. Cuanto más cansado estás, más rumias. Cuanto más rumias, peor duermes. Cuanto peor duermes, más cansado estás. Cuanto más cansado estás, más rumias. Esto no es un círculo vicioso, es una espiral hacia abajo. Antes de que te culpes por nada de esto, una última cosa importante.
¿Por qué a ti te pasa más que a tu colega que se duerme en 5 minutos y tiene la mente en blanco como un Buda? Genética, crianza, ambiente, niveles de cortisol, personalidad, trauma sin procesar, TDAH no diagnosticado, perfeccionismo aprendido, hipersensibilidad emocional. Hay 10 factores que pueden hacer que tu red por defecto sea hiperactiva. La mayoría no son culpa tuya, no son debilidad de carácter, son configuración, y eso lo cambia todo, porque la configuración se puede reescribir. Aquí viene la parte que casi nadie te ha contado, y es probablemente lo más útil de todo el vídeo. En 1987, un psicólogo llamado Daniel Wegner hizo un experimento muy simple. Le pidió a un grupo de personas que no pensaran en un oso blanco durante 30 segundos. Solo eso. No pienses en un oso blanco. 30 segundos. Es fácil. ¿Sabes qué pasó? Pensaron en el oso blanco más que nunca en sus vidas. Wegner llamó a este fenómeno teoría del proceso irónico, y básicamente dice una cosa muy importante. Cuando intentas suprimir un pensamiento, lo amplificas. Tu cerebro tiene que mantener una parte vigilando para que el pensamiento no aparezca, y al vigilarlo, tiene que recordarte cuál es el pensamiento que no debe aparecer. Y al recordártelo, lo trae a la consciencia, y entonces aparece, más fuerte, más nítido. Por eso, cuando intentas dejar la mente en blanco, tu mente se llena. Por eso, cuando te dices, tengo que dejar de pensar en esto, lo piensas más. Por eso, cuando intentas meditar y te dicen, vacía tu mente se convierte en un parque temático. Y aquí pasa algo muy típico. La gente intenta meditar 3 veces, fracasa, y se convence a sí misma de que el problema es ella, que su mente está rota, que no puede meditar como las personas normales. No, la técnica está mal explicada, y nadie te ha contado la verdadera idea. La idea clave, la que te tienes que llevar de este vídeo si te llevas solo una, es esta. No puedes parar tus pensamientos, pero sí puedes cambiar de canal. No es silenciar la mente, es redirigirla. Y eso, al contrario de vaciar la mente, sí se puede hacer, y se entrena. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sí funciona? Te voy a dar 4 cosas. No las he sacado de un libro de autoayuda. Tienen base en investigación de los últimos 15 años, y todas tienen una cosa en común. Ninguna te pide que pares de pensar. La primera es engagement físico potente. Cuando tu mente está en bucle, no le pidas que pare. Pídele que se ocupe de otra cosa que no le deje espacio para rumiar. Y ojo, no vale cualquier cosa. Caminar suave por el parque mientras tu mente sigue con el bucle no sirve. Hace falta algo que requiera atención plena. Algo que ocupe tu sistema nervioso entero. Subir una pendiente en bici. Bailar. Escalar. Una ducha fría. Mojarte la cara con agua muy fría durante 30 segundos. Hacer 20 sentadillas seguidas. Cualquier cosa que tu cuerpo no pueda hacer en piloto automático. Eso desactiva la red por defecto al instante. Porque la red por defecto se apaga cuando algo te exige atención focal de verdad. La segunda se llama defusión cognitiva. Es un término de la terapia de aceptación y compromiso, pero el concepto es muy simple. No es no tengas pensamientos. Es ver los pensamientos pasar sin engancharte a ninguno. Imagina que estás sentado en un banco de un parque viendo pasar coches. No persigues los coches, no te subes a ellos, solo los ves pasar. Pues con tus pensamientos igual. Aparece un pensamiento ansioso, lo notas. Le pones una etiqueta. Ah, ahí está mi cerebro inventando un drama futuro otra vez. Y dejas que pase. Y la idea clave, una segunda. Un pensamiento es solo un pensamiento, no es la realidad, no es una orden. No tienes que obedecerlo, ni discutirlo, ni resolverlo. Puedes dejarlo ahí y seguir. Esto se entrena. No funciona el primer día. Pero a las 3 semanas empiezas a notar la diferencia. La tercera es mi favorita, y es ridícula. Suena tan tonta que cuando te la cuento no te la vas a creer. Pero funciona. Se llama time boxing del bucle. Funciona así. Reservas 15 minutos al día, los que tú quieras, mismo horario siempre, para preocuparte oficialmente. Por ejemplo, de 7 a 7:15 de la tarde. Cuando un pensamiento ansioso aparece fuera de ese horario, le dices mentalmente, ahora no, a las 7. No lo reprimes, no lo discutes, solo lo aplazas. Lo que pasa, y esto está estudiado, es que tu cerebro registra que ese pensamiento va a tener su espacio, que no va a quedar sin ser procesado. Y eso le quita urgencia. Le quita ese carácter de ahora, 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 que tienen las preocupaciones rumiantes.
Y cuando llegan las 7, muchas veces ni te acuerdas del pensamiento. O cuando lo recuerdas, ya no parece tan urgente. Suena ridículo. Funciona. Pruébalo una semana. Y la cuarta cosa, la más importante a largo plazo, es la higiene de la red por defecto. Esta red se sobreactiva por 3 cosas principales: falta de sueño, tareas no resueltas que cargas en la cabeza y exceso de estímulos. Si duermes menos de 7 horas, tu red por defecto se va a disparar. Punto. Si tienes 10 tareas dando vueltas en la cabeza sin escribirlas en ningún sitio, tu cerebro va a tener que estar pensando en ellas por turnos. Sácalas. Escribe una lista. Cualquier sistema vale. Y si tu cerebro pasa 4 horas al día con redes sociales, noticias, vídeos, podcast, conversaciones, no te extrañe que cuando te tumbas en la cama esté hiperactivo. Le has dado demasiado de comer. Reducir input, dormir bien, vaciar la mente sobre papel. La higiene básica que nadie te enseñó. Te resumo lo importante. Tu mente no está rota, está sobreactivada. Es una diferencia enorme. Tu mente no se va a apagar porque se lo pidas. Se va a apagar cuando le des otro canal al que prestar atención. Y eso lo entrenas, no lo decides. Y el problema más grande que tienes ahora mismo no es que pienses demasiado. Es que llevas años intentando dejar de pensar y eso es justo lo que ha hecho que pienses más. Si esto te ha resonado, este canal va de eso. De entender por qué tu mente hace lo que hace, sin recetas mágicas y sin gurús. Si te ha valido, suscríbete. Nos vemos en el siguiente.